Hola, buenas tardes y bienvenidos nuevamente a Flip It con Néstor, un canal hecho con amor. Nestorcitas y Nestorcitas, en esta oportunidad lo que vamos a tener que ver es el tema de capacitores o condensadores. ¿Qué es un capacitor o un condensador? Es un aparato que funciona para poder acumular cargas eléctricas, ¿sí? Supongamos que tenemos una batería o pila, que lo que hace es generar cargas eléctricas, ¿sí? Y llega a dos placas paralelas. El capacitor más simple que existe son dos láminas paralelas, ¿sí? Van a cargar una lámina de carga negativa y una placa o lámina de carga positiva, ¿sí? Como ustedes saben, las líneas de campo van a ir desde la carga positiva a la carga negativa. En ambas placas vamos a tener un potencial, ¿sí? Entonces, recordad que un capacitor es un mecanismo, un aparato que te permite acumular cargas, ¿sí? Cargas eléctricas. Ahora, vamos a definir capacitancia, que lo vamos a escribir con la letra C, a la relación que hay entre la carga o las cargas sobre el voltaje. Es decir, que capacitancia va a ser igual a Q sobre B. Esta va a ser nuestra primera formulita que vamos a tener sobre la capacitancia. Podemos hacer una pequeña reseña de dónde se utilizan los capacitores. Los capacitores son muy utilizados, ¿sí? Son muy utilizados. Por ejemplo, en electrónica, si ustedes tienen una placa madre como esta, ¿sí? Me voy a acercar a la cámara y van a ver estos cilindros, ¿sí? Si lo ven ahí, esos cilindros, todos esos cilindros son capacitores. ¿Qué función tienen en una placa madre de computadora? Bueno, muy simple. Acumulan carga y la van mandando a todos los circuitos eléctricos para que se produzca el funcionamiento de la computadora. ¿Se entiende? Hay otras aplicaciones, por ejemplo, en un teclado de computadora, cada tecla tiene un capacitor que, dependiendo de la cantidad de carga que libere, vas a mandar una señal eléctrica a la placa madre o a donde se lea la información, y de esa manera podrá leer la computadora cada una de las letras que tiene y números que tiene el teclado. También lo pueden encontrar por ejemplo, en un aire acondicionado, para que corte el aire acondicionado en un mecanismo. También lo pueden encontrar, por ejemplo, en un limpiaparabrisas, ¿sí? Cuando encendemos el limpiaparabrisas se descarga, porque ya está cargado, se descarga, vuelve a cargarse, se descarga, vuelve a cargarse, y de esa manera funciona el capacitor dentro de un limpiaparabrisas. También lo podemos encontrar en los arranques, ¿sí? Los arranques tenemos capacitores que permiten que no se produzca una chispa o algún chispazo, ¿sí? En el encendido electrónico del auto, que terminaría quemando todo el circuito eléctrico o electrónico que tiene la computadora del auto, ¿sí? Bien, bueno, teniendo en cuenta eso, podemos decir que las unidades de capacitancia, la unidad de capacitancia va a depender de las unidades de carga y de las unidades de voltaje. Nosotros ya sabemos que las unidades de carga son el coulomb, y de voltaje es el volt, ¿sí? Entonces,
el coulomb dividido el volt me va a terminar dando una nueva unidad que va a ser la unidad de capacitancia, que es el faradio. Faradio. Una unidad que está hecha en honor a Faraday, que fue el primero que habló sobre la capacidad que tiene de cargar un capacitor, cargar o acumular cargas eléctricas. ¿Sí? Bien, faradio, que lo vamos a escribir con una letra F. Pero la unidad faradio es una unidad muy grande, por lo tanto vamos a tener que usar, al igual que las cargas eléctricas, lo que nosotros utilizamos como submúltiplos, el milifaradio, el microfaradio, el nanofaradio y el picofaradio. Recordemos que esto va a ser 1 por 10 a la menos 3 faradios, esto va a ser 1 por 10 a la menos 6 faradios y esto va a ser igual a 1 por 10 a la menos 9 faradios y esto va a ser 1 por 10 a la menos 12 faradios. ¿Sí? Entonces, estos van a ser submúltiplos del faradio. ¿Bien? Bien, vamos a ver ahora lo que es un dieléctrico. Un dieléctrico es un material que es aislante, ¿sí? ¿Para qué se lo utiliza? Normalmente se suele colocar un dieléctrico entre medio de las dos láminas o las dos placas del capacitor. ¿Para qué? Para poder aumentar la cantidad de carga que podemos acumular. ¿Cómo es esto? Algo muy simple. Te acordarás de que el campo eléctrico siempre va de la parte positiva de la lámina a la parte negativa de la lámina, como lo tengo dibujadito acá, ¿sí? Parte positiva, parte negativa. Si yo coloco un dieléctrico, el dieléctrico, las cargas del dieléctrico se van a reacomodar, como voy a tener las cargas negativas, de este lado se me van a acomodar las cargas positivas y de este otro lado que tengo en la lámina, la parte positiva, se me van a acomodar las cargas, se van a inducir, se van a reacomodar en negativa. Por lo tanto, vamos a tener en el dieléctrico un campo eléctrico que va hacia la izquierda. Como vos sabés, las líneas de campo o los campos eléctricos se pueden sumar o restar. Si yo tengo un campo eléctrico que va hacia la derecha y otro campo eléctrico que va hacia la izquierda, la resta de los dos campos eléctricos me va a dar un campo eléctrico total menor, ¿sí? Entonces, ¿qué función va a cumplir el dieléctrico? Primero, es un material aislante, ¿sí? Es un material aislante. Luego, ¿qué función va a cumplir? Va a aumentar la capacitancia que tenga el condensador. Esa es la función que va a cumplir un dieléctrico, ¿ok? Bien, para aumentar la capacitancia también podemos hacer dos cosas más. Una es, fíjate que yo dibujé en la laminilla el área, o sea, el área de la laminilla o de la placa, y hay una distancia entre las placas. Si yo, por ejemplo, quiero aumentar la capacitancia, voy a poder aumentar de dos maneras. Una es colocando un dieléctrico, esa es una, y dos más. Una es aumentando el área del dieléctrico, el área de las láminas o de las placas del condensador, u otra es disminuyendo la distancia o disminuyendo la distancia entre las placas. Y de esa manera puedo aumentar la capacitancia que tiene un capacitor. Bien, de acuerdo a lo que acabamos de ver, podemos establecer una nueva fórmula de capacitancia. La nueva fórmula va a ser, la capacitancia va a ser igual a una constante epsilon, ¿sí? Una constante epsilon 0, ¿sí? Una constante epsilon 0, que ahora te voy a decir qué es,
multiplicado por el área de las placas o de las láminas dividido la distancia o el espesor que hay, la distancia que hay entre las placas. ¿Sí? Ahora, tenemos que decir qué es epsilon. Epsilon 0 es la constante de permitividad. Que en números es 8,85 por 10 a la menos 12 faradios sobre metro cuadrado. Pero también, y acá te va a sonar algo parecido, también puede ser 8,85 por 10 a la menos 12 Coulomb al cuadrado sobre Newton por metro cuadrado. Si observas, estas son las unidades dada vuelta de la constante de Coulomb, ¿sí? Si nos ponemos a hacer memoria, en algún momento yo expliqué que la constante de Coulomb dependía de una constante de permitividad dependiendo del material, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ser la constante de permitividad? Sub 0. Va a ser igual a una constante de permitividad multiplicado por una constante de permitividad relativa. Esta de acá va a ser 8 por 10 a la menos 12 y esta va a ser la constante, de permitividad relativa, que va a depender del material. La constante de permitividad relativa depende de la sustancia que coloquemos entre medio de las placas, ¿sí? Bien, eso sería la nueva formulita que vamos a tener nosotros sobre capacitancia. Bueno, en esta imagen lo que podemos ver es dos placas de un capacitor en la cual tenemos un dieléctrico. Como observan, se puede ver que el capacitor hace que las placas, al estar cargadas positivas y negativamente, las cargas que tiene el dieléctrico se van a reacomodar generando una polarización del capacitor. En esta otra imagen podemos ver primero las láminas del capacitor, después las láminas con el dieléctrico que se polariza y por último podemos detectar que las líneas de campo del capacitor hacen que disminuya el campo eléctrico del capacitor, ya que van en sentido contrario, permitiendo así de que se produzca mayor capacitancia en el capacitor. Por último, me queda explicarte que todo capacitor al almacenar cargas va también a generar energía o a almacenar energía eléctrica, ¿sí? Entonces, para poder calcular la energía eléctrica la vamos a simbolizar con la letra U, vamos a tener tres formulitas. Una es que va a ser un medio de la capacitancia por el voltaje al cuadrado, otra va a ser un medio de la carga por el voltaje y por último vamos a tener que la energía U, acordate, energía acumulada por el capacitor, va a ser igual a un medio de la carga al cuadrado dividido la capacitancia. Obviamente cualquiera de esos productos, las unidades que tengamos de energía acumulada, va a ser la misma unidad que siempre utilizamos, que va a ser Joule. Bien, ahí tenemos resumiditas
todas las formulitas que podemos encontrar en un capacitor. Bien, espero que te haya gustado este video. Si te gustó este video, dale like. Si querés, podés suscribirte a nuestro canal y hacer clic en la campanita para avisarte de nuevos videos. Si querés, podés dejarnos tus dudas, alguna sugerencia a través de los comentarios. Y por último, como siempre digo, nos vemos pronto en el próximo video de Flipper con Néstor. Chao, hasta la próxima.